Ok, vamos a quitar esta cosita. Ok, cuando de la clase pasada, yo solamente quiero hacerles como una muestra de lo que que comprendan un poquito cómo va a ser el panorama de esta unidad. Sí, esta unidad, el panorama es muy similar a lo que fue la última clase. No quiero ser pesimista, ni los quiero asustar, ni de ninguna manera generar ningún tipo de sentimiento negativo, pero esta unidad se trata específicamente de usar conceptos que sabemos para proponer soluciones. Entender como a más alto nivel, a nivel de diseñador, cómo proponer una solución utilizando circuitos lógicos. A mí me sirvió mucho para aprender estos temas que yo ya sabía programar. Entonces, si yo ya sé programar, yo pienso mucho en estos circuitos como las compuertas, las if, pues como, perdón, las sentencias if. Cuando yo pongo una if y dentro de la if yo pongo A igual a 3 y B igual a 2, entonces yo ya sé que si pongo una y, significa que las dos condiciones tienen que ocurrir al tiempo para que eso se ejecute. Si yo uso una or, yo sé que se ejecuta una o se ejecuta la otra o se ejecutan las dos. Si uso una XOR dentro de las condiciones del if que uso para la programación, tienen que ser diferentes para que sea igual a uno. Cuando yo hago todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de razonamientos, se me hace más fácil a mí digerir todo este tipo de circuitos. Una cosa que hice hoy es que en el Moodle yo tengo, yo tengo una cuenta de Circuitverse. Ustedes ya lo han usado. Ustedes usan para hacer las simulaciones de lo de las prácticas que tienen que hacer. En ese Circuitverse, ustedes buscan el nombre mío. Sin embargo, en el Moodle está el enlace. Ustedes entran en la página en General y en General van a ver que dice enlace a Circuitverse. Entonces ahí hay un perfil mío, eso es como muy parecido a GitHub, donde uno va montando algo y ustedes le pueden hacer como un fork a eso, lo pueden dividir y crearlo y añadirlo al repositorio de ustedes. Ya cuando lo tienen añadido al repositorio de ustedes, pueden jugar con la simulación y ver un poquito más en detalle lo que yo les voy explicando. Porque lastimosamente la dinámica de esto es muy práctica, es demasiado práctica, es demasiado de ustedes untarse un poquito las manos y no es ver desde allá cómo funciona, ¿sí? No, de nuevo, no vamos a aprender a jugar baloncesto desde la tribuna, sino que nos toca que ver esto y si no entendemos algo, reforzarlo en la simulación. Yo les voy a mostrar las veces que yo pueda mostrarles la simulación, pero si por cada cosa que yo muestre vamos a ver la simulación, créame que nos vamos a demorar todo el semestre en cubrir esta unidad. Para mostrarles, vamos a irnos al Circuitverse. Les voy a mostrar, a ver, este simulador esta vez es como, aquí está con mi sesión, login. Vámonos para acá. Tienen que crear obviamente una cuenta, yo la tengo ligada con Google, eso no tiene mucho cuento, ustedes ya saben cómo funciona. Pero yo creo por aquí. Ese servidor es como lento desde acá. Vamos a ver. Ok, vamos a ir a Patarroyo, Dashboard. Y esto es más o menos lo que ustedes van a ver. Ustedes van a ver que yo tengo, como decirlo así, como tres proyectos. El primer proyecto, que es el que vamos a usar nosotros por ahora, es este combinacional. También tengo el proyecto que es el secuencial para el siguiente tema. Y tengo uno que ese sí lo uso para arquitectura 2, que es el procesador de MIPS, que es el que vamos a ver. Si yo me meto acá en Circuitversa en Launch, yo voy a ver como todos los circuitos de todos los temas que vamos a de la parte combinacional. Y los voy a dar implementados para yo poder entender. Bueno, vamos a ver si vamos a poner acá. Vamos a cerrar aquí. Yo creo que aquí yo ya puedo minimizar esto y puedo abrir acá. Vamos a hacerle suma a esto. Entonces, vean ustedes, bueno, desde ahí se ve muy oscuro, pero en estas pestañas que están arriba,
van a ver cada uno de los circuitos que hemos trabajado. Y yo empiezo a trabajarlo desde lo más chiquito. Lo más chiquito que hemos trabajado es el half adder. El half adder es este circuito que está aquí. Rápidamente, vamos a ver de qué se trata. Recuerden de la tabla de verdad que yo les dije. No sé si ustedes desde atrás alcanzan a ver los unos y los ceros. No sé si me puedan confirmar. De atrás ven bien. Si yo cambio acá 1 y 0. Y no, les toca que se acerquen un poquito porque es muy difícil a los que están por allá atrás darles gusto. Eh, eh, ¿Cuántos puestos libres acá? Nosotros lo que queremos en un half adder es un sumador de un bit que me provea el carry de salida. Eso es todo lo que queremos en el half adder. Por eso se llama como half. Cuando es full, es carry de salida y carry de entrada. De eso trata. Nosotros para determinar la suma, siempre es con una XOR. Y eso ya lo determinamos en la tabla de verdad en la clase pasada. Nosotros ponemos la XOR, el circuito, tenemos esto, pero además de eso, en la tabla de verdad del half adder, la única forma de que el half adder me genere un carry de salida es que las dos entradas valgan 1. ¿Sí? Porque básicamente el carry es cuando yo me paso de la base. Cuando me paso de la base es que ya 0, 1, me pasé. Cuando llego a 2, 1 más 1 que es 2, me pasé de 1, significa que tengo que llevar un carry. Esa es la lógica que tengo que seguir. Yo voy viendo acá, sí, lo voy implementando, 0, 1, aquí no tengo mucho complique, simplemente el circuito normal de Circuitverse. Yo lo que hago en Circuitverse es que uso subsistemas. Entonces uso unos flags, como estos que ustedes están viendo, que los puedo usar para definir las señales de entrada y señales de salida dentro del subsistema. Y yo ya puedo, en otro circuito dentro del mismo proyecto, llamar ese subsistema como este que ustedes están viendo acá. Este half adder que ustedes ven aquí es el que les mostré antes. Entonces yo voy a ir construyendo y necesito que no se pierdan mucho con lo que les estoy diciendo, porque este half adder tiene lo que vimos antes. Es literalmente el mismo circuito. Si yo cambio este circuito de aquí, Circuitverse me va a cambiar la instancia que tengo en el segundo tab. Cuando voy al segundo tab, entonces ahora tengo un full adder. Primero, antes de ir al circuito, vamos a, perdónenme que aquí esto, como yo soy el dueño, entonces me lo está modificando cada vez que yo me muevo acá. Este es el circuito del half adder. En el half adder, ¿qué tenemos nosotros? De nuevo, nosotros, un half adder lo que es básicamente es un sumador de 3 entradas. Y nos ponemos a echarle cabeza al asunto, es un sumador de 3 entradas. Realmente importa poco si la tercera entrada es un carry o no. O sea, este es el carry de entrada, tenemos A y tenemos B. Si ustedes se fijan en lo que hicieron en el examen, en el segundo ejercicio, prácticamente cuando ustedes llevaban el 1, lo que hacían eran sumar 3 elementos. Y realmente por la propiedad conmutativa no importa el orden en el que lo hagan. Ustedes pueden sumar A con B y el resultado sumarle C, pueden sumar C con B y le pueden sumar A. Eso no tiene ningún problema. Son 3 elementos A, B y C que van a sumar. Ahora es diferente al half adder, que era este bloquecito chiquito que tenemos acá, porque ahora queremos sumar 3 elementos. Y como sumamos 3 elementos, digamos que lo más fácil es sumar. Lo más fácil es A más B, ya demostramos que la suma la podemos hacer con una XOR, A más B, y a ese resultado le vamos a sumar C. Entonces ponemos otra XOR que está aquí, A más B, y le sumamos C. Hasta aquí esta línea de 2 XOR seguidas, digamos que la podemos entender. Es una forma de armar una XOR, como por decirlo así, de 3 entradas, utilizando 2 compuertas de 2 entradas. Hasta aquí arriba estamos bien. ¿Dónde viene el criterio de diseño y dónde viene la clase de cosas que yo quiero evaluar? Yo ahora entro y me pregunto, ¿yo cuándo produzco un carry de salida ahora que tengo 3 entradas? Entonces yo miro la tabla de verdad, eso lo vimos en la clase pasada. Si tengo 1, 1, 0, genero carry, porque me pasé de 1. Todo lo que se pase de 1 genera carry. 1, 0, 1 genera carry. 1, 1, 1 genera carry. Todo lo que se pase de 1 genera carry. 0, 0, 1 no genera carry. 0, 0, 0 tampoco genera carry. Entonces, ¿yo cómo sé cuánto generó carry? Sin hacer tablas de verdad ni ninguna cosa. Y ese es el punto de diseño que tenemos que llegar en esta unidad. Si yo quiero esto, yo tengo dos tipos de condiciones que me van a generar un carry. La primera viene del half adder, que es este de aquí. Si hay dos unos, que es 1 y 1, fijo hay carry. Fijo hay carry. Siempre me va a decir que hay carry. Esta es la primera condición para que se genere un carry.
Cuando yo quiero añadir otra condición que me genere carry, por eso pongo la compuerta OR, porque ya sea esta o esta me la van a activar. Entonces, esto de aquí, hagan de cuenta que es como cuando ustedes ponen la sentencia if en programación. Si esta condición se cumple o esta composición se cumple, voy a poner un carry de salida. Para eso se usa. Básicamente todos son ifs. Estamos anidando ifs aquí, sentencias de if. La primera condición, ya les dije, si estos dos del principio me generan carry, fijo, la suma de 3 elementos me va a dar carry. O si al sumar estos 2 elementos me da 1 y le sumo otro 1, también me da carry. ¿Quién no me siguió ahí? Ok. Yo tengo que irme a lo fundamental. Yo tengo que evaluar el fundamento del asunto. Si entiendo el fundamento, entiendo cómo está la solución. Si yo tengo, vamos a poner aquí la tablita. Vean la tabla, para que entiendan a lo que yo me refiero. ¿Ahí se ve bien? Más o menos, sí. Vamos a poner la tabla como aquí a este nivel. Yo ahora, para el full adder, necesito sumar 3 entradas. 3 entradas. ¿Por qué? Porque la tercera entrada va a ser mi carry de entrada. Pero en realidad es un sumador de 3 entradas con el carry y con la suma de salida. Noten que esto es para sumar un bit. Todo es para sumar un bit. Si yo para generar carry, vean que siempre que me pase la suma de 1, siempre que la suma me dé mayor que 1, tengo que generar carry. 1 más 1 me generó carry. 1 más 1 más 1 me genera carry. 1 más 0, 0 no me genera carry. ¿Sí? Siempre que haya un solo 1, vean que no va a haber carry. Listo. Ahora, ¿yo cómo más evalúo esas condiciones? Yo puedo generar carry. Yo puedo generar carry también. La primera condición del diagrama era si estos dos son 1. Si esos dos son 1, fijo hay carry de salida. Eso significa que si la condición como del half adder inicial, que eran estas dos columnitas, si me generan carry, pues se va el carry, ¿cómo se dice? Se prolonga hasta la salida. Estos dos, 1 más 1, fijo ahí hay carry. Y estos dos, 1 más 1, fijo ahí hay carry. Y eso es lo que dice la primera condición de acá. Si estos dos son 1, fijo hay carry. Y entra una OR. ¿Por qué entra una OR? Porque ya sea que este pin se active o este pin se active, hay carry. Entonces, cuando yo voy generando condiciones a nivel de diseño digital, yo digo, bueno, yo necesito que ese bit se prenda cuando el número sea par y sea mayor que 3 y sea menor que 2. Entonces hago un circuito para detectar que sea par, hago un circuito para detectar que sea mayor que 3 y hago un circuito que sea menor que 2 y las 3 salidas de esos 3 circuitos las pego una OR. Cuando sea uno o el otro, me va a prender. Estos son los criterios de diseño. ¿Queda claro hasta ahí? Estamos ahí suave. Tenemos la primera condición. La primera condición está clara. 1-1 enciende carry. Eso no tiene discusión. Ahora la segunda condición. La segunda condición, ya sabemos que 1-1 genera carry. Si esta suma de estos dos me da 1 y tengo un 1 acá en la entrada, pues hay carry también. ¿O no? Esa es como la forma de uno verlo. Entonces, al unir esas dos condiciones, tengo todas las condiciones del carry de salida. Eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? Si yo me voy a la tabla, yo a esta tabla fea, rara, extraña, le puedo hacer unos min términos. Yo puedo hacer una suma de productos, que es esto que estamos viendo aquí. Yo puedo hacer la suma de productos y me da esta cosa fea. Y esa cosa fea, como vimos en la clase pasada, yo le puedo hacer un keymap y puedo añadir, encontrar unos términos que también me da muy feo. Realmente vean que el circuito es bastante feo. Pero yo puedo hacer álgebra booleana porque recuerden que el keymap no usa XOR. Sí, el keymap no tiene XORs. Eso sí es lo único. Pero yo puedo convertir todo en términos de XOR. Y ese término feo, que es este que está aquí, lo puedo convertir en esas XOR. Y este término feo que está aquí, también lo puedo convertir en términos de XOR. Aquí no está escrito, pero está en términos de la XOR. Y a la final me termina dando el circuito que nosotros ya conocemos. Si nos vamos al simulador, vamos a hacer todas las condiciones. Vean que cada cuadrito, esperen, no me gusta que quede tan
tan chiquito. Cada cuadrito punteado que ustedes ven ahí que dice half adder, cada cuadrito punteado es lo que dice half adder aquí abajo. Eso estamos claros. Y yo lo único que estoy haciendo es, bueno, y esos half adder, como les dije, yo ya los definí en el circuito anterior. Ahora lo único que estoy haciendo es que vean ustedes acá arriba, para los que están atrás, es que es muy difícil darle clase a los que están atrás. Incluso una charla yo les puedo publicar ese enlace, yo doy la clase, yo siempre que estoy aquí estoy grabándola con Teams, y los que están atrás, si tienen un iPad, por ejemplo, pueden entrar al Teams y pueden ver esto que lo estoy transmitiendo en vivo, y lo pueden ver como más ampliado, ¿cierto? Tienen un bloque, y este bloque recibe A y B. Entonces, A y B lo metemos acá. Y tiene una salida, suma y carry. Suma, y vean cómo está esto. Entra a la A, y el carry va directamente a una pata de una XOR. El carry va directamente a una pata de una XOR. Y el carry de entrada entra a la B. Solamente estoy ruteando, estoy viendo un mapa. Ya cómo funciona, ustedes ya les expliqué. Solo estoy convirtiendo esto aquí. Entonces el carry de entrada lo pongo a la B y ya formé mi circuito, que el que está arriba lo tengo aquí abajo. Ahora pues vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a ponerle un poquito como, para darle un poquito como el zoom con cariñito. Ok. Primero, tenemos a la izquierda las entradas, a la derecha las salidas. Yo les dije, siempre que me pase de 1 genero carry. Entonces vean, si pongo un 1, pues solamente tengo un 1 seguido de 2 ceros, genero una salida sin carry. Lo mismo, si pongo ese 1 en la B, tampoco. Si pongo el 1 en la C, tampoco. Vean que el circuit verse enciende los cablecitos cada vez que pues tienen un valor lógico de 1, y eso ayuda mucho a entender cómo funciona. Ahora, siempre que yo tenga 2 o más unos, me pasé de 1, por decirlo así. Entonces vean que si tengo 1 y ahí mismo yo enciendo otro 1, vean el cambio, 1 más 1, 0, con un carry de 1. Ahora, y lo mismo pasa con todas las posibles combinaciones, ¿no? 1 más 1, 0, con un carry de 1. No hay que pensar mucho ahí. Y la última, el último análisis que hay que hacer es, si los tres valen 1, 1 más 1, 0, más 1, 1, pero llevamos el carry. Entonces la salida me da 1 con 1 de carry. Y estamos. Listo. Así funciona un sumador full adder de un bit. Si no entienden bien cómo funciona, de verdad que los invito a que ustedes entren, miren en CircuitVerse, analícenlo. Solamente esto les va a tomar 5 minutos, por Dios. O sea, 5 minutos antes de entrar a la clase próxima, ustedes cogen y corren las simulaciones y dicen, bueno, ya entiendo lo que está diciendo este man porque no le entendía en la clase. Eso es todo lo que les estoy pidiendo. No les estoy pidiendo que se claven a trabajar esto todo el día. Así ustedes tienen una noción de los pincitos, de los bits, cómo encienden y apagan, porque viendo uno no tiene esa noción. Yo quiero que ustedes, todavía hay que como que crear, como sembrar esa semilla de que de ese análisis mental de ustedes a nivel de sistema. Yo estoy seguro que tienen un pensamiento muy analítico, muy bueno para hablar en programación, para hablar de secuencialidad, para hablar de un código que va corriendo de arriba hacia abajo, para detectar un bug en un programa. Ustedes tienen ya mucha habilidad en eso porque por algo escogieron esta carrera. Pero cuando hablamos a nivel de sistemas, ya tal vez nos estamos metiendo en un terreno en el que ustedes todavía no han como explotado mucho esa destreza. Entonces hay que tratar de explotarla al máximo. Traten de meterse aquí y traten de pulirla. Claro, los laboratorios también les puede ayudar mucho. Ya ustedes van teniendo esa habilidad de prender y apagar bits y qué efecto va teniendo en la salida. Una vez que yo ya tengo mi full adder de un bit, yo ahora quiero hacer un sumador, pero un sumador de tantos bits, de 6 bits. Entonces, creo que en esto habíamos quedado en la clase anterior. Si yo voy a hacer el sumador de 4 bits, por ejemplo, me voy para acá, es lo que llaman un ripple adder, creo que es que se llama, ripple carry adder se llama. Y es este que estamos viendo aquí. Esto no es nada más que lo que ustedes hicieron en el examen 2. Si ustedes no entienden a fondo lo que ocurre aquí, no entendieron a fondo lo que están haciendo en el examen. Créanme. Simplemente yo pongo 2 bits de entrada, tengo mi salida
Y el carry de salida me lo llevo para el carry de entrada de aquí. Siempre cuando digo, 1 más 1, 0, llevo una. 1 más 1, 0, más 1, 1, llevo una. Y así, ese llevo una, lo estoy haciendo aquí en hardware a punta de cables. ¿Me siguen ahí? ¿Dudas? Yo voy hablando y tal vez voy yendo muy rápido y no quiero que tampoco tengan esa sensación. Ok, entonces llevar una es conectar estos cables, por eso los pongo así como en serie. Ahora, ¿cómo se ve esa implementación? Si yo llego y la monto en el Circuitverse, yo tengo por aquí el tercer circuitico. Aquí tenemos es una pequeña desventaja, que es que en Circuitverse no deja rotar. Entonces no lo puedo rotar como para que lo veamos como se los mostré que era horizontal, sino que ahora lo tenemos que ver de manera vertical. Entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo de imaginación ahí. Vamos a ir paso por paso. Primero está el full adder. Este fue el que hicimos. Literalmente, este está ligado al circuito que les mostré ahorita. Si yo modifico el de ahorita, modifico este. Este full adder tiene una entrada A, una entrada B, un carry de entrada, una salida y un carry de salida. Eso es todo lo que hace un de uno. Fíjense si me bajo un poquitico. Voy a tratar de bajarme por aquí como un poquitico. A ver, es que es muy sensible ¿cómo se llama? El zoom. Pero aquí estamos bien. Quiero que se fijen. Vamos a apagar. Apaguemos todas las entradas para que queden oscuras y las puedan ver bien. Vamos a apagar todo. Tin, 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 tin. Quiero que se fijen aquí. Ahora sí. Fíjense que el carry de salida yo lo saco y lo conecto al carry de entrada. Eso es todo lo que quiero que entiendan. El carry de salida lo conecto al carry de entrada. La entrada, el carry de entrada del primero elemento de derecha a izquierda es 0, como vimos en el diagrama anterior. Yo no estoy llevando carry en ninguna parte, empiezo con 0. Este flag, no se dejen enredar por estos flags, esto simplemente es para yo poder hacer la implementación acá en el sistema, no es que siempre lo tengan que hacer, sino que aquí en la herramienta de simulación me requiere poner esto para que me funcione como un subsistema. Y así, si me voy de ahí para abajo, vean ustedes que también sigo conectando carry de salida con carry de entrada, carry de salida con carry de entrada. Si voy a hacer un sumador de 64 bits, conecto 64 elementos en serie con un carry de entrada, carry de entrada, como tejiendo. Los voy tejiendo uno a otro. Ahora, fíjense entonces, a ver, yo les muestro. Si yo prendo 1, 1, 1 y 1, solamente para que vean ahí, es que la pantalla no ayuda mucho, pero las que se van encendiendo, vean aquí la de arriba, viene siendo A sub 0. Este que está parpadeando es A sub 0. Vamos a apagarlo aquí. A sub 0, véanlo acá. Este es A sub 0. A sub 1, A sub 2 y A sub 3 que va por allá abajo, que no quiero hacerlo más chiquito porque no van a ver bien. B sub 1, vean que A sub 0 B sub 0 con A sub 0, B sub 0 con A sub 0, B sub 1 con A sub 1, B sub 2 con B sub 2, con A sub 2, B sub 3 con A sub 3. Ahora vean que entonces yo ya estoy sumando son palabras de 4 bits. Eso es lo que estoy haciendo, sumando palabras de 4 bits. Este taxito que hay aquí me va a decir qué número realmente en binario vale. Y esto que ustedes tienen, esto que están viendo aquí, esta que se puso en rojito, este elemento de acá, simplemente es, aquí convierto esto como en un bus. Me lleva los 4 cables pegados. Y aquí lo que estoy haciendo es separarlo en diferentes cables, pues para poder llevarlo a cada uno de los subsistemas. Ahora vamos a ejecutar una suma. Vamos a ejecutar una suma. Si yo hago una suma, vamos a ponerlo acá pequeñito un poquito, a ver si lo veo bien. Vamos a ponerlo aquí. Yo voy a empezar por algo sencillo. 1 más 1. Para los que están atrás, 1 más 1. Y aquí me muestra el 2. Y además de eso, yo añadí, quiero que se fijen en esto donde está en amarillito a la derecha. Esta es la salida. 1 más 1 y me dio 2. Además de eso, el circuito tiene un detector acá, un carry de salida y tiene un detector de overflow. Ustedes ya vieron que hay varias formas de saber si hay overflow. Yo ya les dije, que si los signos de los dos de entrada son diferentes del signo del de salida, entonces yo tengo un overflow.
Hay otro método también que lo vamos a ver más adelante, que es si el último carry de entrada es diferente al carry de salida, hay overflow. Entonces así es como lo estamos haciendo acá, un circuitico de overflow. Aquí viene una parte importante también que tienen que pensar. Si yo tengo overflow, ese circuito que detecta overflow realmente es un circuito de overflow para números con signo. El sumador, en realidad a un sumador no le importa si le está metiendo números con signo o sin signo. Él solo va a sumar. Vean que cuando ustedes hacen el choose complement, yo les digo, súmenlo de la misma manera. Yo no les cambié el método de sumar. Yo en ningún momento les dije, para sumar choose complement con uno normal, cambien el método de esta manera. Yo nunca les dije eso. Simplemente pasen a choose complement y súmenlo común y corriente. Esa es la ventaja de hacer choose complement, de hecho, que podamos usar el mismo hardware para la suma de positivos como para la suma de positivo con negativo. Lo único que hay que hacer es el choose complement. Eso es todo lo que hay que hacer. Si yo tengo 4 bits, yo en número con signo, empecemos sin signo, 4 bits sin signo, me va a dar a mí una salida desde 0 hasta 15. Ese es el rango que yo puedo contar de acá. Entonces esta salida me va a contar desde 0 hasta 15. Sin embargo, si yo tengo con signo, me va a contar desde -8 hasta 7, cuando estamos hablando en choose complement. Si está hablando desde -8 hasta 7 y yo tengo, por ejemplo, un 3 más un 5, vean que yo, un 3 más un 5, pues me va a dar un 8, ¿no? Veanlo acá. Un 3 más un 5 me da un 8. Breve. Un 3 más un 5 me da un 8. Este número en choose complement, ¿qué número es? ¿Quién sabe qué número es? Acuérdense, miramos los ceros y le aumentamos 1. ¿Qué número es? Negativo, negativo 8. Muy bien. Negativo 8, porque si miramos los ceros, es el número 7. Y le aumentamos 1, negativo 8. ¿Ok? Este es negativo 8. Vean que puede ser el número 8 o puede ser el número negativo 8. Entonces cambia también. Si yo me voy aquí y sumo 3,5, ¿por qué me dio negativo 8? Yo digo, sumé 3 con 5 y me dio negativo 8. ¿Por qué? Porque hizo overflow con signo. Cuando yo tengo con signo, acuérdense que yo puedo contar hasta 7, yo no puedo contar hasta 8. Y cuando ya me pide el 8, da la vuelta y llega por el número de abajo y ya se vuelve el -8. Entonces vean que los sumadores no les importa si ustedes le meten con signo o sin signo, él va a dar lo mismo. Si yo les digo, hagan un sumador para números con signo, realmente los estoy como engañando, poniéndoles una trampa, porque un sumador funciona lo mismo, lo único que cambia es la detección del overflow. De resto, el sumador funciona exactamente igual si es números con signo o números sin signo. El circuito es el mismo. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Ahora vamos a seguir un poquito con el contenido de la. A ver. Vamos a ver un poquito con el contenido de la clase. Este es el adder subtractor. Yo miro si lo que queremos. Me voy a adelantar aquí un poquito porque estoy viendo. Tal vez me pase al iPad porque es como mejor. Sí, voy a pasarme al iPad. Quedamos aquí. No sé si lo notaron, pero el video que quedó de la clase pasada, yo no sé por qué, pero no quedó la pantalla capturada del iPad. Es como si hubiera capturado nada más un poquitico. Ok, vamos a Start Broadcast. Yo voy a darle aquí, me voy a asegurar de que esta vez sí se esté transmitiendo. Ok, vamos a ver que aquí se esté transmitiendo. Sí, sí se está transmitiendo. Ok. Bueno, entonces, si esta cosa de aquí se les hizo más o menos complicado al principio comprenderlo, ese tema es un poquito más complejo, o sea que hay que concentrarnos un poquito más. Yo les hablé a ustedes en algún momento, esto se llama un Kerry Lucahet adder.
Y esta metodología no es para que aprendan a hacer un Kerry Lucas Adder, es realmente para que comprendan, tanto en términos de hardware como en términos de software, ustedes cómo realmente pueden hacer que un programa sea más lento sin querer. Eso es lo que les quiero mostrar aquí. Ustedes ven este circuito. Ok. Entonces, en la unidad pasada yo les hablé a ustedes sobre tiempos de propagación. Entonces, vamos a asumir que cada uno de estos componentes tiene un tiempo de propagación de 1, un picosegundo si quieren, llamémoslo un picosegundo, pero tienen un tiempo de propagación de 1. Si yo en el tiempo 0 cambio A y B al tiempo, ¿a los cuántos picosegundos yo esperaría yo esperaría tener? Yo cambio A, B y C al tiempo. Cambian todos juntos. Digamos que esto cambian de 0 a 1, de 1 a 0 y de 1 se quedó así. Cambiaron. ¡Pum! En el T igual a 0. ¿Al cuánto tiempo yo voy a ver una salida en un cambio aquí? Si cada uno de esos elementos tarda un picosegundo. Tuve un cambio en la salida. ¿Al cuánto tiempo ustedes esperan que yo vaya a ver un cambio? Perdón, tuve un cambio en la entrada. ¿Al cuánto tiempo esperan que yo vea un cambio en la salida? Que yo ya tengo una salida confiable. ¿Cómo? Uno coge y uno comienza como una carrera. Pónganse lo que yo les decía en algún momento, que todos salen desde aquí hasta Rectoría corriendo, y pues hasta que todos no lleguen el bus no va a salir, la guagua no va a salir. Eso es lo mismo, ¿sí? Entonces todos comienzan a correr. Este de aquí comienza a correr, vamos a comenzar a correr. Se demoró un picosegundo, después pasó y se demoró otro picosegundo, ahí fueron 2 picosegundos. El siguiente elemento, lo mismo, cogió el mismo camino básicamente. Hasta ahí tenemos 2 picosegundos. Y el carry de entrada, vean que también se necesita para poder producir la salida. Y se ve ahí, sí se ve. Y me voy para aquí y llego acá y ahora genero la salida. ¿Cuánto se demora el carry de entrada en llegar hasta la salida? Un picosegundo, ¿cierto? Entonces, eso es de la unidad pasada. Pero dime. Esa es una pregunta excelente. Y lo que ocurre es que si tú ves en un osciloscopio esto, si tú lo ves en un osciloscopio, aquí estamos en 0 segundos, 0 picosegundos, un picosegundo, ¿cierto? Un picosegundo, y aquí tenemos 2 picosegundos. Digamos que estamos acá diciendo el tiempo, 2 picosegundos. A un picosegundo, el carry de entrada ya llegó, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que vamos a hacer el ejercicio más fácil, porque no voy a hacer estos cambios así tan. Vamos a ponerlos todos como uno. Vamos a ponerlos como uno. Este cambia a 1. Este se vuelve 1. Todos están en ceros y en un momento se vuelven 1. Va a ser el ejercicio más sencillo. Yo prendí y puse un 1. Entonces este empezó a hacer la carrera. Bla, 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 bla. En un picosegundo llegó. Y en un picosegundo salió. Significa que aquí en este momento la salida va a valer 1. Causado por ese que llegó ahí. El siguiente, los otros todavía no han llegado. ¿Sí? Digamos que en la guagua apenas se ha montado uno. Entonces yo voy a ver esto. Pero al picosegundo después, en este punto, llegaron estos dos datos. Llegaron estos dos, un picosegundo y los dos vienen, digamos que al tiempo. Y al picosegundo 2, este es 1 más 1, 0. Y 0 XOR con 1, pues me da 1. Digamos que aquí me quedaría otra vez en 1. Pero realmente lo que quiero decir es que al principio yo vería veo un ruido en el primer picosegundo y en el segundo picosegundo ya veo que la señal se estabilizó. Eso lo vimos en la unidad pasada, ese era el TD y el T no sé qué, que yo les expliqué por encima que hay un tiempo que se muere, que se propague, que empiece a cambiar y hay un tiempo en donde la salida se vuelve estable. Entonces, cuando uno llega primero, pues listo, la guagua se comenzó a montarse gente al picosegundo porque fue el que llegó más rápido. Pero realmente la ruta crítica
es el más lento. ¿Sí? Si hay alguien que es muy lento o que se demoró o que le pasó algo, pues todos tienen que esperar a que todos lleguen para que la guagua pueda arrancar, entre comillas, para que el resultado sea confiable y yo pueda usarlo. Si yo leo resultado aquí, perdí porque entonces estoy leyendo ruido. Y esto es un problema, eso es pregunta de entrevista con Intel, de hecho. Eso tiene mucho que ver con algo que se llama metaestabilidad. Y si ustedes están leyendo mensajes antes de que el mensaje se termine de propagar, van a tener unos mensajes de error en el sistema y van a leer basura y van a leer números que no son. Entonces, eso fue pregunta de entrevista para un amigo mío. Ok, ya tenemos entonces la ruta crítica. La ruta crítica para C va a ser de 1, pero la ruta crítica para S, no, perdónenme. Aquí solamente estamos hablando de la ruta crítica para S. Para S va a ser 2 picosegundos, porque se demoró 2 componentes en pasar. Pero vean cuál es la ruta crítica del carry. ¿Cuál dicen ustedes que es la ruta crítica del carry? ¿2? Aquí miren cada una. Si quieren empezamos con el de abajo. El de abajo viene aquí, pasa por acá, pasa por aquí, y alguno de estos dos cualquiera, un pico, pasó por acá, 2 picosegundos, y ahora pasó por acá, 3 picosegundos. Entonces la ruta crítica para el carry viene siendo segundos. ¿Alguna pregunta? Ese cuento de la ruta crítica es importante porque ahorita vamos a ver qué pasa cuando yo pongo muchos en serie. Cuando yo comienzo a poner en serie, vean lo que pasa aquí. Digamos que yo pongo dos en serie, que es este circuito que vemos acá. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y ahora vamos a responder la misma pregunta. Pero ahora las vamos a llamar TDS sub 0 y TDS sub 1, por acá en la esquinita. Ahora, S sub 0, vamos a llamarla esta de aquí, S sub 0, y S sub 1 vamos a llamar esta de aquí arriba, S sub 0 y S sub 1. ¿Cuál es la ruta crítica de S sub 0? ¿Cuánto vale? 2, ¿cierto? No ha cambiado. 2. ¿Cuál es la ruta crítica de S sub 1? En 2. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Por qué 2? Sí, sí, pero todo es con base en el tiempo cero. O sea, en el tiempo cero yo cambié todas las entradas a BC0, a BC0. Todas las cambié al tiempo. Y ahora quiero saber al cuánto tiempo se ponen aquí. Yo lo cambié y ahora quiero saber cuánto se demora eso en llegar hasta aquí. Para allá va mi pregunta. Para allá va mi pregunta. 4. ¿Por qué? 1, 2, 3. Viene por aquí, 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 viene por aquí. 4. Y salió. Vean que es 4. Tiene que pasar por todo eso para poder llegar hasta aquí. La ruta crítica de S1 viene siendo igual a 4. A 4. Vamos a hacer la ruta crítica del carry 1, del carry 0 y del carry 1. La ruta crítica del carry 0 ya la sabemos. Esa ya la hallamos. Eso es 3. 3. Y de nuevo, la ruta crítica del carry 1
5. Yo pienso que 5. 3 hasta aquí, 4 y 5. Y llegó acá. 5. 5. 3, 5, 2 y 4. Vean que cada vez que yo voy añadiendo, el que me está haciendo que el camino se retrase en la salida de la suma, realmente es el carry. Vean que si no fuera por el carry, ese 1 no tardaría 4 segundos, solo tardaría 2. ¿Sí o no? Ese 1 solo tardaría 2. Pero por culpa del carry anterior que tengo que esperar a que llegue, me toca esperar hasta aquí y por eso me estoy demorando 4. Si yo estoy haciendo una suma de 64 bits, voy a ver un ruido gigantísimo. En los primeros 2 picosegundos empieza y acaba como hasta el picosegundo número 128, porque él comienza a pasar a través de este, pasar a través del otro, y el último bit no puede ejecutar una respuesta sino hasta que pase a través de toda esta cosa. ¿Sí? De ahí, esa es la motivación para diseñar algo que se llama un Kerry Lucahet adder. Y lo que se hace es que se hacen como factorizaciones booleanas para hacer que cada una de las salidas exclusivamente dependa de las entradas. No quiero entrar como en el detalle de ceros y unos exactos, eso se lo voy a dejar para que lo corran en simulación. Eso es lo que estábamos hablando. Pero, ¿qué se hace para hacer ese Kerry Lucahet adder? Se hace un análisis de señales intermedias. En este caso, vean que tenemos aquí a P1 y G1, que son las salidas del half adder 1. Y aquí tenemos, a ver, P1, y tenemos que las salidas las expresamos en términos de P1 y de G1. Hicimos un cambio de variable, ya no estamos usando A y B, sino que ya ahora estamos hablando a P1 y a G1. A nosotros hacer esa factorización, nosotros ahora vamos a definir por acá ya una serie de recurrencias sobre si mi salida es P1, una XOR con carry 1, acuérdense que este de aquí es A XOR B, eso ya lo habíamos visto, el P sub I, y el G sub I era A and B. Era AB. Eso ya lo habíamos visto. Y aquí lo único que estoy haciendo es reescribiendo las ecuaciones en términos de P y en términos de G. Eso es todo lo que estoy haciendo, no me estoy inventando nada. Después, yo comienzo a hablar a cuánto vale cada carry. Como les dije, cada carry hace el sistema más lento. Entonces, el carry 0, pues es la entrada del carry, eso no tiene problema. Carry 1 viene siendo G0 más P0 por G0. Esto, digamos que si ustedes hacen el cambio de variables, se van a dar cuenta que coincide con lo que ya les expliqué. No voy a entrar ahí en detalles. Ahora, pero entonces yo voy a decir, el carry 2, perdón, va a ser a G1 por P1 por el carry 1. Pero el carry 1 ya lo definí anteriormente, que viene siendo este de aquí. Entonces yo lo que hago es que reemplazo variables, como está aquí. El carry 1 es igual a esto de aquí y hago un cambio de variable. Cuando yo lo defino de esta manera, rompo paréntesis y ahora puedo decir, esto es en términos, fíjense acá, esto es en términos de A1 y de B1, el G. El P también en términos de A1 y B1. El G sub 0 está en términos de A sub 0 y B sub 0. Aquí no me estoy inventando nada, simplemente estoy definiendo el cambio de variable que les mostré. Lo mismo, P1 en términos de A1 y B1 y P0 en términos de A0 y B0. Hasta ahí no me estoy inventando nada. Vean que ahora estoy definiendo el carry 1 en términos exclusivos de las entradas. Significa que si las entradas cambian inmediatamente, solo hay que pasar a través de una compuerta para nosotros poder llegar hasta P1, P2 y P0. Y finalmente, pues para llegar al carry de salida, de carry 1. Entonces, vean que este carry de entrada también es inmediato. Quiere decir que si todas estas entradas cambian inmediatamente, yo ahora al definir esto así, yo puedo tener una salida inmediata. De la misma manera, yo ahora defino, por ejemplo, el carry sub 2,
que viene siendo igual a G1 por P1C1, pero reemplazo G1 por P1 y C1 es toda esta vuelta. Perdónenme, disculpen. Ahora puedo definir el carry 3, que es G2 por P2C2, y el carry 2 lo puedo definir ahora con todo ese paréntesis que yo definí por acá arriba. Con todo esto que les dije, lo voy a definir aquí. Y rompo el paréntesis y ahora me queda todo este chorro que está aquí. Y de nuevo, lo que quiero que noten ustedes es que esto está en términos de la entrada nada más, esto está en términos de la entrada, esto está en términos de la entrada, esto está en términos de la entrada y esto está en términos de la entrada. Todos los términos están en términos de la entrada, no de carries anteriores. Y eso es lo que cambió. Ya no estoy hablando de los carries de antes. Ya no tengo que esperar a que el carry anterior esté para yo poder calcular el carry 3. Antes sí. Recuerden que antes el carry de entrada, el carry 3, el carry 2, se necesitaba para poder calcular el carry 1 y le aumentaba el tiempo de propagación linealmente. Ahora no. Ahora cuando yo cambio A y B inmediatamente, fíjense que al cambiar A y B inmediatamente, toda esta expresión, todos estos términos ya los tengo a disposición y todos se van a demorar prácticamente un nanosegundo, un picosegundo en hacer la operación y tal vez otro por hacer las OR y ya en 2 picosegundos estaría saliendo. Lo que se hizo fue simplemente reemplazar. El carry anterior ya lo reemplacé por toda esta expresión. Obviamente me quedó una cosa súper fea, súper grande, y ese es el costo de poder hacer que el circuito sea más rápido, pero ahora necesito cubrir más área porque va a necesitar más componentes. ¿Preguntas? ¿A 100% claro? Dime. Ya te lo vamos a mostrar. Ya te lo vamos a mostrar. Eso es realmente lo que sigue. Así se ve. La línea amarilla, voy a dibujarlo para que lo puedan ver bien. Esto es C0, esto es G0, esto es P0, esto es G1, esto es P1, esto es G2 y esto es P2. Este es el generador de carries. Este viene siendo carry 1, carry 2, carry 3. Toda esa expresión largotota que les mostré de G1, G2, P0, P tal, todo eso está expresado aquí. Y vean que el tiempo de propagación solamente es 2. Lo que se demoran en propagarse hasta aquí y lo que se demoran en propagarse hasta aquí. No importa si estoy en P0, P1, P2. Siempre es 2. Siempre se demora en propagar 2. Dime. Igualito. No cambió nada. Solamente que crecimos las cosas. Sí, cambiamos los componentes. Pero a partir de lógica booleana, hicimos una manipulación para cambiarlo y volverlo de esta manera. Y ahora, un sumador que normalmente me tarda 128 picosegundos en producir una salida estable, ahora solo se demora 2. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de la situación. A esto le falta, ¿no? Esto realmente lo que estamos viendo aquí es esta cajita que está en la mitad. Lo que nos falta de la cajita que está en la mitad es cómo obtener, porque vean que las entradas de esto es P1, P2, G1, G2, todas esas cosas. Entonces nos falta el circuitico para obtener P2, G2, P1, G1 y P0, G0. Que acuérdense que P2, véanlo aquí que está definido, es una XOR, P1 es, P es una XOR y G es una AND. Entonces solamente me falta eso, añadir XORs y ANDs acá para poder definir, este es B, este es A, este es P y este es G. Defino esas entradas. Esta caja que estamos viendo aquí es la misma caja de arriba y esta XOR de aquí es la XOR que se necesita al final para calcular la suma. Y ya, me quedó súper compacto en términos de tiempo. Obviamente me quedó más grande porque, pues obviamente, pero voy a salvar mucho en cuanto a tiempo de procesamiento. Vamos a ver, vamos a ver si lo tengo aquí. Yo lo tenía acá. Vamos a ver si esta cosa me lo deja mostrar. No, no me lo dejo mostrar. Esperen a ver, yo miro. Dime.
Esa es una pregunta bien dura. Porque cambia, hay muchos factores que cambian. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta para uno pensar en tamaño. Si yo pienso en un tamaño de un chip que voy a montar en un avión, por ejemplo, y que solo va a hacer eso y que tengo mucha área pues para colocar así, pues en un avión no me importa tanto, ¿sí? ¿Qué es lo más crítico en un avión o en un satélite? El ruido. Eso es lo que más me preocupa. Yo no quiero ruido, pero jamás. Ustedes pueden ver que el primer adder, que es en cascada, genera mucho ruido de 2 picosegundos a 128 picosegundos. Me generaría mucho ruido porque todavía no se han establecido las entradas. Yo trato de evitar eso. Eso es uno de los criterios. Yo trato de evitar ruido. En tamaño, en tamaño de chip, mientras más grande el chip, hay unas capacitancias parasíticas entre cables. Ahí hay un capacitor en la mitad, un campo eléctrico. Y también entre cables largos hay un campo magnético que lo rodea a esos cables. Así estén dentro de un chip, pero hay un campo magnético. Si yo aumento la frecuencia de eso, si yo ya mi circuito está hecho para trabajar por el Intel Pentium a 3 GHz, pues 3 GHz ya comienza a generar un campo magnético fuerte y un campo eléctrico fuerte, en donde ya el tamaño me importa. Entonces ahí también tengo la restricción del tamaño. Entonces, dependiendo de la aplicación, uno se va dando cuenta si le importa más el tamaño, el ruido. Por lo general, el tamaño afecta el ruido porque afecta la capacitancia y obviamente pues por los costos. Porque tú, por ejemplo, acá cada rato viene Texas Instruments y nos explica eso. Si tú logras quitar uno o dos componentes, ellos cuando venden un chip, por ejemplo, con un adder, un chip de un adder, por ejemplo, ellos no van a vender uno, ellos no te venden dos, ellos te venden millones. Entonces, cuando ellos te logran vender millones y logran bajarle así sea un 2% al costo de hacer toda esa cantidad de cosas, pues ahí es donde lo miran. Otro factor importante que tampoco menciono, la potencia, la energía que gasta. Este Kerry Luca Head Adder es evidente que me va a gastar mucha energía porque tengo muchos más componentes. Alimentar esas compuertas, ellas tienen como un consumo de energía de por sí. Ellos son como la nevera, ellos todo el día están prendidos. Cuando yo tengo así sea que ustedes ven la luz pilotico de la laptop, él por dentro tiene compuertas que están todo el tiempo corriendo. Entonces, mientras más tengan ustedes, pues más consumo de potencia van a tener. Si estamos hablando en aplicaciones, por ejemplo, de IoT, que necesitamos literalmente poner todo a dormir, pues nos preocupa un poco el consumo de energía. No es solo el área, sino que mira que con el área vienen muchas cosas juntas, consumo de energía, ruido, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces depende, no hay un estándar como para tú poder elegir ahí. ¿Eso contesta bien tu pregunta? Ok, de aquí, con esta lógica que ya nosotros acabamos de ver, esperen un segundo que así estamos viendo bien la pantalla. Con esta lógica que acabamos de ver, ahora ya podemos entender un poquito más y vamos a correr la vara otro poquito. Si nosotros vamos a correr la vara otro poquito, nos vamos a dar cuenta que el sumador lo podemos usar también para restar. ¿Sí? Tenemos nosotros, tenemos nosotros un sumador. Aquí es que voy a poder dibujar. Ahora, vamos a hacer A menos B. A menos B. Hasta aquí no estoy mostrándoles nada diferente a lo que llevamos viendo en toda la clase. A menos B. Ahora, en el examen, yo les dije a ustedes, pero hagan las siguientes operaciones. Entonces yo les dije, por ejemplo, puse creo que era 5 menos 7, si no estoy mal, creo que era algo así. Bueno, digamos 5 menos 7. Entonces A vale 5, B vale menos 7. Y yo les dije, muéstreme el procedimiento, no me pueden sacar eso ahí, el número ahí espetado, porque eso yo no lo voy a creer. Yo digo, no, usaron calculadores ya. Porque yo quiero que aprendan eso. Por eso mismo que les voy a preguntar. Cuando yo hago el choose complement de un número, realmente yo qué hago? ¿Cuáles son los dos pasos que tengo que hacer para hacerle el choose complement a un número? Si quiero restar A de B, tengo que hacerle el choose complement a B antes de sumarlo con A. Entonces vamos a hacer el choose complement en hardware. ¿Qué le tengo que hacer primero a la B? Negarlo, ¿cierto? Negarlo, muy bien. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Sumarle uno. ¿Qué puedo usar de ahí para sumarle uno a ese número? El carry de entrada, el de la derecha. El carry de entrada de la derecha está perfecto, ese puertico me lo pusieron ahí listo para que yo lo pueda usar para eso. Entonces, en teoría, si yo quiero restar A de B,
yo pongo acá unos negadores, y aquí pongo un 1. Ahí estoy restando A menos B. Sencillo, ¿no? Simplemente ahí estoy haciendo choose complement. ¿Preguntas? Listo. ¿Qué es esto que están viendo ahí? ¿Sí? Básicamente. Dime. Uh, esa pregunta es buena. No habría forma de hacerlo ahí. No habría forma de hacerlo. Porque, ¿cómo haces tú para sumar 2? ¿Sí me entiendes? Este circuito que estamos viendo es A menos B. No estamos poniendo como menos A menos B. Tendrías que poner un circuito antes que haga el choose complement y que ya de ahí se vaya para acá. Porque no hay forma de hacerlo así directamente. O sea, acá no. ¿Sí? Es buena la pregunta, de hecho. Devolverlo como el look ahead. No, no, realmente no se va tan profundo, tan extraño el mapa. Se va a volver más sencillo. Ahora, y aquí, vamos a ver si eso. Y aquí yo les digo, ¿qué tal si yo estoy comenzando a hacer algo que se llama una unidad aritmético lógica? Se llama una ALU. Una unidad aritmético lógica me permite hacer muchas operaciones. Digamos que estoy empezando a hacerla. Y la unidad aritmético lógica va a ser una sencilla, que sume o que reste. Tiene dos entradas, tiene A y tiene B. Y tiene un pin de decisión. Si ese pin vale 1, sumo. Si el pin vale 0, resto. Y eso es lo que quiero, esa es mi meta, lo que yo quiero hacer. Ahora, yo que le puedo quitar esas nodes si quiero, le puedo hacerle lo que sea. ¿Yo cómo hago para hacer eso ahora en hardware? Yo quiero que un 1 de entrada me haga restar y un 0 de entrada me haga sumar. Prácticamente yo quisiera como ponerle un enable, por decirlo así. Esto no existe, ese circuito no existe, lo que estoy dibujando acá. Un enable aquí, ¿cierto? Que cuando yo ese enable valga 1, niegue, y cuando valga 0, no niegue. Y ese enable prácticamente vendría también conectado aquí. Entonces, cuando enable valga 1, niego. Cuando enable valga 0, pues sumo. ¿Sí? Eso es lo que, así yo haría como un sumador restador, como haría una unidad aritmético lógica sencilla. Pero ese circuito no existe. Ese circuito no existe. Bueno, realmente sí, pero así ese diagrama lógico no lo van a encontrar nunca. Lo que sí ustedes van a encontrar es, vamos a poner aquí, ustedes quieren, vamos a poner aquí las 4 entradas. Bueno, ustedes no, lo que queremos es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lo que queremos es que cuando el enable valga 1, mi salida esté negada. ¿Me siguen hasta ahí? Tengo enable, y esto es un bit, no es más, es un bit. Y mi entrada, ¿qué es esta? No la vamos a llamar A porque los confundo. Llamémosla X. Llamémosla X para que sea diferente. Entonces, yo quiero como un negador con enable. Yo quiero fabricar eso. Quiero un negador que niegue cuando yo le diga 1, que no niegue cuando yo le ponga 0. Si enable cuando vale 1, la entrada valía 0, ahora vale 1. Enable cuando le pongo 1, la entrada valía 1 y ahora vale 0. En los otros casos, pues la entrada va a ser igual a la salida. Entonces pongo aquí 0 y 1. ¿Me siguen ahí? ¿Vamos bien? Ahora les pregunto yo, ¿qué compuerta lógica es esa? ¿Una qué? Una exclusive OR. La exclusive OR, por eso yo les dije como desde hace como 6 clases, que la XOR sirve
para todo, eso es como una navaja suiza. Realmente la XOR sirve para muchas cosas. La XOR sirve tanto que ahorita, ahí me desvío un poquito como el tema, pero en el curso de Arquitectura 2, ustedes van a tener que hacer un juego para la consola Nintendo. Sí, eso yo creo que ya varios lo han escuchado. En el juego de la consola Nintendo, ustedes tienen que programar prácticamente hardware a punta de un lenguaje que se llama Assembly, que le habla directamente al procesador. Y tenemos que entender todas estas cosas para poder programar. En esa época, pues en los 80s, la gente no tenía Python, por ejemplo. Entonces todo tocaba arcaicamente, casi que a nivel de hardware programar. Por eso es tan bueno ese proyecto. Este año los estudiantes tienen que hacer un juego de blackjack contra la máquina. Entonces tienen que programar todo, desde la memoria a términos, esa consola tiene una arquitectura de 8 bits, entonces todas las operaciones ocurren a 8 bits, el sumador a 8 bits, con el carry de salida, con todas las cosas que yo les llevo hablando aquí. Ahora, el problema es que el juego requiere que ustedes hagan, que ellos hagan, perdón, saquen una carta aleatoria, ¿sí? Una carta random. Que haya una carta random cuando están jugando blackjack. Yo tiro la carta y la carta tiene que ser un número random. Ahora yo saco el de la casa, del PC, saco una carta y tiene que ser random. Random, con distribución uniforme. ¿Yo cómo hago con un elemento de hardware para generar un número realmente random? Esa es una pregunta bien compleja. Y es una pregunta de tesis doctoral. O sea, se llega y se vuelve a ese nivel tan complicado. ¿Qué hacen los de Nintendo para poder hacer eso, para generar números aleatorios? La más boba es poner un timer muy rápido a correr, como una ruleta. Entonces comienza a correr y cuando yo presiono el botón, pues selecciono uno de los tantos números que está corriendo el contador. Pero se ha demostrado que no es precisamente lo más random posible. Pero hay uno que se llama un linear feedback analyzer, creo que se llama, y es un circuito que hace rotaciones a la derecha y hace la XOR del carry con unos bits en específico. Roto a la derecha y el número que se desbordó, le hago la XOR con unos bits en específico. Y yo voy haciendo eso y con 8 bits me genera 256 secuencias de números aleatorios sin que se repita uno con otro. Es una cosa extrañísima cómo funciona ese algoritmo, pero se necesita y la motivación principal es la compuerta XOR. O sea, la XOR sirve para todo, créanme, esa vaina de verdad que funciona para muchas cosas. Cuando ustedes la están viendo aquí, entonces ya nos damos cuenta que si yo pongo una XOR y la alimento con 1, niego. La alimento con 0 y pasa derecho. Ya cuando ustedes entienden esto, pues esto va a ser más fácil de entender para ustedes. Vean lo que ocurre acá. Yo pongo una XOR, la pongo a cada uno y este entra. Y ahora la M que está aquí, cuando M valga 1, es como si tuviera acá un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí. Y aquí voy a tener B3 negado, B2 negado, B1 negado y B0 negado. Pero como esta M cuando es igual a 1, perdónenme, y además de eso, cuando M es igual a 1, además tengo un 1 en el carry. Por tanto, cuando M es igual a 1, niego y sumo carry. Y cuando M es igual a 0, dejo el número como está y no sumo nada. Entonces, es una forma como yo hago un sumador-restador, cambiando simplemente añadiéndole este tipo de compuertas. Ya ustedes vieron entonces que yo puedo negar o no negar, negar o no negar, ¿sí? Dejarlo pasar o no dejarlo pasar. Dejarlo pasar como está o dejarlo pasar negado. Una pregunta relativamente sencilla. Si yo ya no quiero como negarlo, sino prácticamente como poner una puerta. Si el enable vale 1, la salida es 1, pues la salida se propaga, y si el enable vale 0, la salida no se propaga. ¿Cómo haría yo eso? Si yo quiero hacer como esto, por decirlo así, y este es digamos que el enable. Si el enable es igual a 1, entonces Y es igual a X. Si el enable es igual a 0, entonces Y es igual a 0. Entonces son puras preguntas de diseño que no se van de lo que ustedes ya saben. Créame que no les estoy preguntando nada que sea diferente a lo que ustedes ya saben.
¿Cómo puedo hacer yo eso? Tengo enable, cuando enable vale 1, y es igual a x. Cuando enable es igual a 0, y es igual a 0. Ya les mostré cómo negar y cómo dejar seguir. Ya analizamos. ¿Qué creen? Rasquemos ahí las neuronas un poquito. Sí, y es el output. ¿Qué opinan? No es muy difícil la pregunta es sencilla. ¿La qué? NAND gate, AND. Vamos a probar. Si enable es igual a 1 y x es igual a 1, la salida es igual a 1. Ahí cumplió. Si el enable es igual a 1 y la entrada es igual a 0, la salida es igual a 0. Cumplió. Y si el enable es igual a 0, no importa lo que pongan en x, la salida va a ser igual a 0. ¿Me entendieron o no me entendieron? Ok. Cuando ustedes tengan esas dudas de diseño como se las estoy poniendo ahí, ¿qué hacen ustedes? Hacen una tabla y analizan la tabla. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos acá. Tenemos a X y tenemos al enable y tenemos a Y. Tenemos a Y. Tenemos a X. X puede valer 0, puede valer 1. Tenemos el enable apagado. Aquí esto es una versión diferente de la tabla, la verdad, pero el orden está diferente, pero igual sirve. Si yo hago una AND, vean que 0 con 0. No, primero les voy a poner cuál es el objetivo. Siempre que el enable valga 1, la salida va a valer X. Entonces esto vale 0 y esto vale 0. Porque el enable vale 1, dejó seguir la puerta. Es una puerta que deja pasar el mensaje. Perdónenme, sí, tienes toda la razón. Aquí sería un 1. Y cuando el enable valga 0, pues la entrada vale 0. Viendo la tabla, sí ya sale mucho más fácil la respuesta, ¿no? ¿Cuál me define qué función me define esa tabla de verdad? Pues una AND. ¿Sí? Entonces, noten lo siguiente, ¿qué hemos aprendido hoy? Todavía no terminamos la clase, pero ¿qué hemos aprendido hoy? Que las compuertas lógicas, así como las vieron ustedes, no solamente los dibujitos y ya que hacen cosas eléctricas, las compuertas realmente me sirven. Por eso llaman compuertas lógicas, porque me permiten a mí programar, me permiten a mí manejar que el circuito haga cosas, me permiten a mí lograr que, por ejemplo, la lógica me haga que me niegue o me deje pasar, que me cierre o me abra una puerta, o que me seleccione entre diferentes condiciones, como lo hacía la OR. Si yo me voy más a fondo, yo puedo hacer un multiplexer y el multiplexer me va a seleccionar entre cada una de las entradas que yo le pongo. Si hago un decoder, el decoder me prende un 1 en cada una que yo quiera. Entonces vean que todos esos elementicos yo los puedo combinar para finalmente hacer unas lógicas bien extrañas, unas lógicas bien voladas, pues bien diferentes. Y esos son los elementos fundamentales que se usan para hacer, por ejemplo, detección de errores en criptografía. Y por ejemplo, cuando yo no sé si yo les comenté, pero en Colombia uno no hace capstone. Allá lo torturan a uno y lo hacen hacer tesis. Desde bachillerato, tiene uno que hacer una tesis. Y hay estudiantes que se pueden demorar 4 años haciendo una tesis. Conozco gente así. Que al final la universidad como que los graduó porque sí, yo no sé. Pero lo hacen uno hacer tesis. No es tan complicada como una tesis de maestría o una tesis doctoral, pero tiene que tener una pregunta de investigación y una aplicación, etc. A mí, literalmente, el tema de tesis me cayó del cielo. Llegó un profesor y me dijo, ¿quiere hacer eso? Yo le dije, sí. Yo en ese momento mi profundización era sistemas digitales, de hecho. Y lo que me tocó que hacer era un sistema de detección de error de señales GMSK. GMSK es un tipo de modulación que se usa para las redes 2G, 3G, 4G, 5G. Cuando se habla de G y GSM, es precisamente una modulación GMSK, que eso es como Gaussian Modulation Shift Key, es una cosa así. Es como una modulación que un bit equivale a una frecuencia y uno equivale a una frecuencia, 0 equivale a otra frecuencia, como decir FM, frecuencia modulada, pero en binario. Y Gaussian es porque se le aplica un filtro gaussiano a la salida de eso para poder enviar la señal.
Gracias a eso, uno con una batería de 9 voltios puede hacer una comunicación transatlántico. Eso a mí me sorprendió mucho. Por eso es que las redes de celular cada vez tenían más alcance en ese tiempo. Cuando uno lo hacía así, un compañero, de hecho mi compañero de tesis fue el profesor de arquitectura de sistemas operativos, el nuevo profesor que llegó ahorita. Él es amigo mío de toda la vida, desde los 5 años. Y él hizo toda la parte de la modulación y yo me encargué de la parte de detección de errores. La detección de errores se utilizaba un sistema que era de Müller and Müller, se llama así el algoritmo, y eso llega una trama de bits. Llegan como 200 y tantos bits con un número específico. Yo voy a mandar mi mensaje. Cuando voy a empezar a mandar el mensaje, mando una cadena de bits que yo ya predefiní. El mensaje me llegó y apenas me llegó, yo tengo que comenzar a leer bit por bit. Ah, no, perdón, comienzo a guardar todos esos bits en un buffer de 200 y tantos bits y ahora tengo que hacer una operación que me detecte si es la secuencia correcta o no. Si no fue la secuencia correcta, que yo sé que era el mensaje correcto, como la vez pasada que les dije que The Imitation Game siempre saludaban con Hi Hitler. Pues de la misma forma, con GSM, siempre que va a mandar un mensaje, tengo que mandar una trama inicial. Y esa es la que me permite a mí detectar si el mensaje va a llegar bien o va a llegar mal, si la línea está de calidad o no. Para yo poder hacer eso, literalmente lo que hacía era tenía que hacer, es un poquito más complicado, pero tenía que hacer este análisis y poner esos 200 bits en serie y poner todas esas compuertas a que operaran para que al final me botara un 1 que me dijera si el mensaje es correcto, ya lo puede trabajar. El mensaje era un poquito más complicado, me decía, era potencia de tanto, menos tanto, una operación matemática, pero yo la ejecutaba en hardware y se aplicaba en hardware porque para GSM yo trabajaba con una velocidad de transmisión muy alta. Yo no podía esperar a que un procesador hiciera esa detección, sino que tocaba que hacerlo en hardware literal para que se demorara picosegundos la solución. Si no, si lo hacía con un procesador, se me demoraban microsegundos y ya pues el mensaje se perdía. Ya no es eficiente. Esa es una de las motivaciones principales. Yo creo que ya terminamos el tiempo. Ya podemos dejar así la clase.